Boker Tov a todos. Vamos hoy, Be'ezrat Hashem, Beli Neder, terminar la introducción. Creo que es la octava clase y que sea, la voy a hacer muy resumida, muy rápida para terminar la introducción y toda la información básica creo que tenemos que tener. Entonces estamos Be'ezrat Hashem en la página Tzadik Gimel. En la página Tzadik Gimel vamos a ver lo que hay que tomar muy en cuenta cuando uno empieza a hablar de términos espirituales, el idioma que se usa para describir las cosas y lo que hay que tener cuidado en la mente cuando te imaginas las cosas. Es decir, cómo hablas y cómo piensas a la hora que estudias. Como ya les dije, la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai no es que sabía más que otros. A lo mejor sí, a lo mejor no podemos catalogar, o yo por lo menos, quién más, quién menos. Pero la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, seguro, sin duda, era que encontró las palabras adecuadas para explicar a un ciego de nacimiento la diferencia entre los colores. Es decir, explicarle a alguien que no tiene parámetros celestiales, porque somos terrenales, materiales, términos que en tu mente no hay equivalente. Entonces hay que usar equivalentes terrenales para explicar cosas celestiales. Y el problema es, otra vez, las dos cosas. Uno, al tú decir Dios está sentado en un trono que tiene 4 patas con figuras de león, águila, toro y humano. Uno, al decirlo, materializaste a Kadosh Baruj Hu, sentado, trono, animales. 2, en tu mente cuando yo lo digo, ¿qué dibujo se forma? Entonces es un problemón. Entonces esa parte es muy importante hablar de ella, porque todo lo que vamos a estudiar, como siempre digo, irá claro. No vamos a estudiar Kabbalah para nada, pero es nada más saber de qué trata, saborearlo por afuera, verlo de lejos. Pero aunque sea así, o mejor dicho, especialmente a ese nivel de estudio, hay que materializar cuanto más los conceptos para que se queden en la mente o se entiendan. Si no, es muy abstractas, muy voladas. Hay que tener mucho cuidado cómo se habla y qué se piensa. Vamos a empezar. Octavo capítulo, Tzadik Gimel. Musagim alumim. Lekol Chochma yesh tasafá ve'musagim shela. Cada Chochma, cada sabiduría tiene su idioma. Gam la Kabbalah yesh musagim miyuchadim. La Kabbalah también tiene sefirot. Ahora explícalo, dibújalo. ¿Qué son? ¿Qué son sefirot? Así, la primera palabra más básica que puede encontrarse en la Kabbalah. ¿Qué es? Ok. Nada más para que se vean cuántas palabras ya escuchamos aquí. Entonces, todo eso te aclara la dificultad en describir algo. Y todas las palabras que usamos son palabras que conocemos en el diccionario terrenal, que no necesariamente reflejan a 100 lo que son espiritualmente. Kolamot, Kelim, Orot, Klipot, vamos a agregar Partzufim, todo eso ¿qué es? Partzufim
que también es un concepto de los más básicos en la Kabbalah, traducción, caras. Partzuf es cara. ¿Tú ya te estás imaginando qué? Caras. Ok, ya entendimos. וכל מי שנכנס לעולם הקבלה ולומד מפי ספרים וסופרים, זוכה לדעת להכיר את המושגים. ¿Qué pasa? La primera vez que lo escuchas, te suena un poco raro o algo así. Cuando ya lo escuchas tanto, empiezas a familiarizarte con las palabras y empiezas poco a poco a armar tu puzzle. Pero que es importante que desde antemano sepas que se te está diciendo palabras terrenales para empezar a escalar. Pero cuidadito de hacer un copy-paste y creer que así es en realidad y en materia. Lo más difícil es entender lo que se está diciendo. Debido a que es cosas espirituales, la última parte de abajo. Ahora, no es invento de Rabbi Shimon Bar Yochai. En los profetas ya aparecen términos. El profeta de Ezequiel, por ejemplo, cuando habla de la Merkavá, ya está usando ejemplos de animales, caras de toro, caras de leones, tronos. O sea, ya en los profetas comenzó ese lenguaje. Va. Sí. ¿Y los profetas de dónde lo traen? De la misma Torah. Porque la Torah, ¿qué te dice? Yad Hashem, ¿no? Y los Lujot están escritas Be'etzba Elokim. Hasta un término muy fácil y lo quiero usar como ejemplo. Vayomer Hashem, ¿no? Vaikra Hashem Laor Yom. Pregunta básica mínima. Si yo pongo una grabadora en esos 6 días de la creación, ¿suena algo en la grabadora? No. Justo en el momento de Vayomer Elohim, Vaikra Elohim Laor Yom, suena un yom. ¿Suena algo? ¿Cómo funciona? ¿Suena algo o no? ¿Me entienden? Vayomer Hashem el Moshe. Ahora yo pongo un iPad entre los dos. ¿Se escucha voz? ¿Entienden la dificultad? Lo más fácil, lo más humano, lo más kinder es decir, sí, Dios habló, Moshe escuchó. Ahora, en los 10 mandamientos sí hay materialismo de la voz. Pero por eso traje el ejemplo de la creación. ¿Conocen la ley del observador? Entren, googleenlo, muy interesante. Los científicos están descubriendo que las moléculas y los rayos de luz y todo eso cambian de actitud dependiendo si uno los está observando. Si ves, actúa así. Si no lo ves, actúa así. La vaca, pusieron una vaca que lo vea, no. Un humano cambia. Está de locos. La ley del observador. Entonces, en Matan Torah lo llamaríamos la ley de oyente. Es decir, como estamos ahí, hay un oyente. Al haber un oyente, debe de haber voz para que el oyente le llegue. Pero en los 6 días de la creación, ¿qué es? No hay oyente. Entonces el Vayomer, ¿cómo funciona? Un ejemplo maravilloso. A menos que digamos que eso mismo que Dios está absorbiendo. Una cosa maravillosa que leí una vez dice así. Miren qué bonito eso. Otra vez, nada más lo vamos a rozar por arriba ahora. Yo voy a hablar. Este habla, ¿cómo se genera? Tengo la idea, se llama Jochma.
Lo analicé rápido, se llama Bina. Concluí lo que voy a decir, se llama Da'at. Cuando ya terminó en el cerebro de armarse y pasó ya tallo cerebral, todo ya está listo, voy a pronunciarlo. Para eso voy a usar palabras, letras. ¿Cuáles son los canales de las letras para salir? Son 5 canales. Letras de paladar, las letras de labio, las letras de dientes, las letras de lengua y las letras de garganta. Ain, Bet, Lamed, Zain. ¿Cuál me faltó? Dalet. O sea, son 5 canales. Cuando hablo, ¿cuál uso? Todos. Shalom, usé todo. Los combiné todos. Y tú los estás escuchando. ¿Cómo se llama todo eso? Hablarte. ¿Cómo pasa con Akadosh Baruj Hu? Jochma lo pensó. Bina lo desarrolló. Da'at concluyó. 3 sefirot. Tiene 5 ahorita canales para mandarlo. Jochma, Bina, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od. Son 5 canales. Cuando los combinas, se combinan todos en Yesod. Y cuando se saca y llega, se llama Malchut. ¿Cómo van a decir la Torah que Dios usó los 10 sefirot para crear? Dijo. Habló. Ya. ¿Entendimos? Ya entendimos la gran diferencia entre lo que está escrito y lo que es. Pero además Él los creó para usarlos. Sí, pero cuando quieres decir que Dios usó todo ese sistema, te dice, dijo. Ahora tú tienes que hacer copy-paste contigo mismo, entender qué es decir para ti, entender todos los procesos que acabo de enseñarte y entender que cuando dice Dios dijo, se refiere a todo eso. ¿Entendieron la diferencia abismal entre la traducción Kinder y la traducción verdadera? La Kabbalah lo único que no quiere es que pienses que las cosas fueron tan materialistas, tan humanas. Pero no tengo otra forma de explicártelo si no te traigo el ejemplo tuyo, porque al fin y al cabo eres hecho a imagen y semejanza. Pero no te olvides que significa imagen y semejanza. Tu sombra es tu imagen y semejanza. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay diferencia entre la sombra y el ser humano? ¿Hay? Muy bien. Ya empiezas a entender las diferencias. Eres imagen y semejanza. Al ejemplo, eres un pedazo de sombra. ¿Dónde estás tú con tu sombra y el creador? Cuando logres encontrar las medidas, el número de diferencias, los grados de diferencia entre sombra, ¿entiendes lo que es sombra? Nada, una mancha negra en el piso. Entre tú, que es moléculas y sangre y cerebro y pensamiento y hablar y escuchar y caminar, cuando encuentres ese rango, ni siquiera con eso te comparas con Dios. Entonces, no te olvides que estamos hablando siempre de la sombra. Y aunque yo diga, la sombra tiene 5 canales, llámalo así ahora. Entre esos 5 canales que hablas de ellos en la sombra y lo que es un dedo con todo lo que implica, entiendes la gran diferencia. Pasamos la página. Hashash me'akshama. La dificultad número 2 que puede evitar a la gente querer estudiar la Kabbalah. Uashimush anirchava musagim kashmim. Evre gufa adam. En la Kabbalah se usa mucho. ¿Se acuerdan que hablamos una vez lo que es Adam? Adam Kadmon, Adam. Adam es un sistema, sí. Pero cuando hablo de ti, tú eres un Adam.
Y si quiero analizarte, empiezo de arriba para abajo. Cuando se habla de los mundos, también se les figura como cuerpo. Y entonces empiezas a hablar del cuerpo. Y vas bajando, y bajando. Los ojos, los oídos, la boca, los pelos. Pero no es porque es una figura humana allá, sino para que yo te explique algo, te tengo que hablar de lo que tú eres. Entonces hay que tener mucho cuidado con los términos que se usan. Al menos לבטא פעולות רוחניות של האלוקות. Ejemplo, ¿cómo pedimos a Dios que se tranquilice? Veyashuv Jarón Apeja, y que regrese la furia de tu nariz. Apeja. De Jaraf Api, Jarón Af. Entonces en las caricaturas está muy bien el toro con así, ¿no? Y amor, ¿cómo se transmite? Eso es enojo. Amor, ¿cómo se transmite? Ishakeni mineshikot piu, besos de boca. Entonces en la Kabbalah puedes encontrar un término que dice: regresa los dinim por la nariz y sácalos por la boca. En ti funciona, ¿no? ¿No? Inhalar, exhalar, es calmar, ¿no? Mete, exhala. Lo tienes tú así porque es hacia arriba. Pero no te imagines una nariz judía arriba grandota y papelitos entrando de Gezerot y de repente corazoncitos saliendo por la boca. Hay que tener cuidado. Alken, siguiente párrafo. Claramente hay que tener claro que no hay figura humana, no hay miembros de un cuerpo. Kizosfat bene enosh es el idioma de los seres humanos. Abajo, últimas líneas. La gen Rashbi, por eso Rabbi Shimon Bar Yochai, כשרצה ללמד תלמידיו סודות רוחניים מלובשים במילות גשמיות, פתח ואמר. Miren qué bonito. Cuando Rabbi Shimon Bar Yochai quiso enseñar a sus alumnos lo que son los términos celestiales, empezó la clase diciendo: Aruraish, maldito sea la persona, Asher Yase Pesel, Besam Basater. Tradúzcanmelo. Literal, maldito el que haga una estatua y la esconda, la ponga en un lugar escondido. Dice Abel, no. Maldito el que estudie Kabbalah y lo que le expliquen o lea, haga de eso pesel. Pesel quiere decir estatua, es decir, lifsol es tallar, esculpir, muy bien. Que empieza a esculpir la imagen divina en su mente. Y los términos terrenales, Sam Baseter, los pone en los temas del Seter. ¿Sabes lo que es Seter? Ocultos. El cielo se llama Seter, en el mundo oculto. El Sot se llama Seter, se ocultan los secretos. Que los términos de Pesel terrenal los pongas en el Seter. ¿Qué es en el Seter? En la Kabbalah, que es la parte del Nistar. La Torah, Nigle y Nistar. Hay lo revelado, Gemara, Pesukim, Rambam, Alajot, se llama Nigle. Y la Kabbalah se llama Nistar. Cuidadito hacer un Pesel y ponerlo en el Nistar de Samba Seter. Una imagen como creer. Sí, ahora, ¿se puede imaginar algo sabiendo que soy un infantil, yo? Y necesito eso para empezar a entender o a formar una idea. Pero muy importante entender que no es así. Pero yo lo necesito para empezar. O sea, quiero imaginarme la tefilá llegando a Dios. ¿Qué te imaginas? WhatsApp, mail. ¿Qué te imaginas? Yo puedo imaginarme letras volando en el cielo de mí hacia él.
aunque materialicé mi plegaria y la dibujé de letras, que es lo mínimo necesario, se puede valer. Pero tengo que entender que lo estoy usando solo para que yo podré sentir algo. Porque si no, es tan abstracto que me cuesta. Ok, seguimos. שלושה מעכבים, החשש מאיסור וחשש מסכנה. שלושה מעכבים נוספים ללימוד הקבלה. Hay otras tres cosas que evitan a la gente estudiar estos temas. האחד, החשש מפני מה שאסרו חכמים למסור סתרי תורה. Estoy en la página tzadik A. Uno, la prohibición de Jajamim de enseñar a alumno que no es digno. Otra vez, aclaro antes de todo lo que vamos a leer ahora, no estamos hablando en nuestros casos porque no estamos estudiando Kabbalah. Estamos intentando entender de qué se trata. Pero cuando se mete a la Kabbalah profunda, hay que tener mucho cuidado a quien se lo transmites. Dos, המעכב השני, החשש להסתכן בגלל איסור בדברים גבוהים שעומדים ברומו של עולם, שמא ייכנס לעולם הרוחני ואינו ראוי לכך מצד מעשיו וייענש. Otro, el que está estudiándolo, dice, oye, ¿quién dijo que yo tengo el nivel o, como veremos más adelante, la pureza necesaria para estudiar estos temas? Tres, no, uno es del maestro, que tiene que tener cuidado a quien enseña. El segundo es el que estudia, el alumno mismo, checar si puede o no puede. Tres, החשש שאולי יטעה בהבנת הדברים ויענש מחמת הטעות וההשגה. Otro es procurar, O sea, aunque esté bien de los dos. eso, aunque los dos estén bien, el temor de entender las cosas mal. Se va a entender más. Ejemplo, empiezas a escuchar un concepto, otra vez, ahorita como introducción no pasa nada, pero cuando entras adentro y empiezas a estudiar cosas complicadas, uno sale, habla por celular, regresó, escuchó la mitad, la otra lo pegó. Uno llegó un día, el otro día no llegó. El otro, o sea, se estropea toda la información y empieza uno a juntar pedacitos y crear otra imagen totalmente diferente porque se perdió ciertas palabras en el medio. Es como el Matan Torah, uno que se pierda en los segundos mandamientos del lo. Entonces, respecto a todos estos temores, dice el Ramak, leo el Ramak. ראשית, נציץ שהרמ"א כותב כי כל יהודי יש בו נשמת אלוקה ממעל וראוי לעסוק ולדבר בחוכמה זו כאחד ממלאכי השרת. Lo primero que tenemos que saber es el ánimo que nos da el Ramak. Rabbi Moshe Cordovero dice, cada yehudí tiene una chispa de Dios. Por lo tanto, tienes algo puro en ti y ese punto puro en ti, que en otros lugares lo llamamos en las conferencias tu paja shemen, que nunca se puede impurificar como el de Hanukkah, ese punto puro en ti, si lo sabes desarrollar, puedes con él o a través del estudio iluminar ese paj shemen a través de la Kabbalah. ¿Por qué? Porque esa parte está lista siempre para estudiarla. Ah, ¿qué te pasa? El Yetzer Hara viene y te dice, no estudies, no esto y no Torah y no Gemara. ¿Por qué? Porque eres rasha y no eres digno. Por eso dijo el pasuk, al te'i tzadik arbe y al te'i rasha arbe. No te imagines que eres muy malvado, no te imagines que eres muy tzadik, porque si te crees que eres muy tzadik, crees que ya puedes estudiar todo, ya puedes comprar los libros de Kabbalah, ya puedes volar sobre las alfombras. Y al te'i rasha arbe pensando que no eres digno para nada, yo soy un pecador. Ni tan tan. Estás en medio y debes que cada vez ir mejorando tu alma y tus conocimientos. הבאנו לאל את דברי הרב משה יצחק דלטץ' שביאר דברי חז"ל והמופלא ממך אל תדרוש ואין לך עסק בנסתרות, שאין הכוונה שלא לעסוק כלל בנסתרות אלא דווקא בחלק המופלא שבנסתר, שבו אין לדרוש כלל. Es lo que dije anteriormente. Lo que está escrito, Bamufle mimcha al tidrosh, lo cantamos en el Share Razón, es no estudies cosas ocultas. No se refiere a lo que estamos hablando. Se refiere adentro. Hay cosas muy elevadas que pocos cabalistas donde toda la historia alcanzaron. Pero tú que estás por afuera, entendiendo de qué se trata, no se llama estudiar esta Kabbalah.
3, digo yo, לגבי החשש מסכנה, חשוב לדעת שעיקר הסכנה אינה בלימוד הקבלה העיוני, שהוא הדרך הסלולה מאז ימי הארי והרשש, אלא במי שעוסק בשמות הקודש. Y lo que más prohibieron, como estudiamos hace 2 clases, es Shemot HaKodesh, empezar a usar el abracadabra en la Kabbalah Maasit. Pero conocimientos de la primera, que es Kabbalah Yunit, saber más o menos de qué se trata, saber la base, ya lo dije 10 veces hoy. Otra cosa que trae aquí Zot Veot, dice que hay que saber también algo. El Sitra Achra, el Yetzer Hara, las fuerzas negativas, se debilitaron enormemente en las últimas generaciones. El Yetzer Hara y la Sitra Achra que tenían los Tanaitas no se compara a la que nosotros tenemos. Si a Adam Arishon o a Jacob Avinu le sedujo ¿quién? El Samech Mem, el jefe de los jefes. A nosotros nos mandan el peón ahí al final del tablero, así que no agarra el que sea y ya te cae. Entonces es una realidad que las fuerzas de Tum'a se debilitaron. ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque, como vamos a ver más adelante, cuando una persona no es digna y lo está estudiando, en vez de hacer bien al mundo con la luz, todo se va a la parte negativa. Por eso, trae aquí más adelante, cayeron toda la secta de Shabtai Tzvi. ¿Cómo es? Si estudiaban Kabbalah, ¿cómo cayeron todos? Terminaron 300 alumnos de él convirtiéndose al Islam. Explica Jajamim, la Tum'a que con ella lo estudiaban. Por eso todo se desvía a la parte negativa. Por eso empieza ahorita capítulo 9, Tzadik Het, condiciones básicas para estudiar. Otra vez habla de las condiciones básicas cuando ya estás entrando cada vez más adentro. בדורות ישנה תופעה שאנשים נוהרים אחר קבלה ושיעורי קבלה. Hoy en día en estas generaciones está de moda todas las clases de Kabbalah. También si la gente no son religiosas y no cumplen Tariag Mitzvot, no cuidan Shabbat, no cuidan Kasher, es muy popular ver clases de Kabbalah. לצערנו. ישנם גם מלמדי קבלה בציבור הרחב שמכריזים על עצמם שאינם שומרים תורה ומצוות. Puedes encontrar en YouTube muchas clases de Kabbalah de gente que se declaran, yo no soy Shomer Shabbat, pero sí sé de Kabbalah y te doy clases de Kabbalah. Para todo eso, Barur, siguiente párrafo, Shezot Tfisa Mutet, eso está muy equivocado y muy mal. Y sobre eso dijo el Talmud, Vela Rasha Amar Elohim Maleja Lesaper Jukai. Y al malvado le dijo, Dios, ¿quién te dio permiso de enseñar mis leyes? ובתלמוד מסכת סנהדרין דרשו אותו על מי שלומד תורה ואינו מקיימה, uno que estudia Torah y no la cumple. Es decir, no puedes enseñar Kabbalah como una teoría, como una matemática, como una información, como una materia. Tienes que cumplir lo básico primero antes de estudiarlo. Aquí está en el párrafo de abajo lo que dice Rabbi Chaim Vital, que a mitzvah שעושה החוטא והתורה שעוסק בה מוריד שפע ואור לעולם. Le mata. Cuando tú estudias todos estos temas, bajas luz de arriba hacia abajo. Lo bajas. El problema es que toda esa luz que jalas, al no ser digno, en otros libros lo comparan con Zera Levatala. El Zera, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo se genera el Zera? ¿Cómo se empieza todo el proceso? Desde la cabeza, desde lo más arriba. El problema es que cuando no hay un receptor correcto que puede traer hijos y vida al mundo, se llama Zera Levatala. Hay también información, luz, Levatala. Y esa Levatala se lo lleva al Sitra Achra. Me paso a la siguiente página. Tzadik Tet. Alamadeta, shekol shu begeder chote, ve'en yirat chet o kodemet lechochmato, Mishnah Pirkei Avot. Yirat chet
el temor al pecado debe de estar antes de la sabiduría. Y la Mishnah lo compara con Irat Het, raíces, información, ramas. No hay Irat Het, no hay raíces. Toda la información que obtiene uno, se cae el árbol, se seca. ומכאן שצריך כל אדם, גם מי שמקפיד על תרי"ג מצוות, לקבל על עצמו תשובה קודם הלימוד. Siempre es bueno, antes de tocar estos temas, תשובה. Me arrepiento de todos los pecados que hice, y todos hicimos pecados. Aquí no hay ángeles. Pero teshuva antes. Normalmente, después de Shachrit, que ya se hace Tajanun y todo, o se lajlan en la amida, es mejor. Y si no, uno lo dice, Hashem, vuelvo en teshuva, me purifico para ser digno. מכל שכן, כשיש לו חטאים ידועים, או שהוא מוצהר בעובר על שעשה להבין כולם או חלקם, או מבטל רמה חסין כולם או חלקם, אינו יכול לעסוק בקודש הקודשים של היהדות. Pero especialmente, si hay pecados públicos. O sea, todos saben que peca uno en esta cosa, todo es público. Entonces no puedes. Estás representando a Kadosh Baruj Hu, no puedes manifestar que haces algo en contra. El Arizal cuenta Rabbi Chaim Vital, las líneas de adentro. Veu, Rabbeinu Ari, לא היה מגלה שום סוד מסודות החוכמה והקדושה הזאת למי שהיה רואה באור הקודש גם בנפשו. El Arizal, cuando veía a alguien y él tenía esa facilidad o facultad de ver a alguien con un pecado, le decía, no te puedo revelar este secreto. ¿Ves? Hazte teshuva, regresa y te lo cuento y te lo digo. Y trae a Vital, es como un doctor que quiere dar algo a un enfermo, pero dice, espérate, no te puedo dar esto porque tu cuerpo todavía no está apto para recibir esto. Toma esto, quitamos el problema, y cuando ya quitemos el problema, te daré lo que te quiero dar. Paso página. Eso es una condición y un entendimiento básico. Segundo, muy importante. Leagdim limud apshat. A Rambam, el Rambam también habla del estudio de algo profundo, lo llama Maaseh Bereshit o Maaseh Merkavah, y dice el Rambam, eso lo puede uno estudiar solo después que comió lechem u basar, comer pan y carne, ¿no? En Israel hay un restaurante famoso que se llama lechem basar. Come, acuérdense, ¿a qué se comparó la Kabbalah? ¿A qué líquido? Vino. Vino sobre estómago vacío, dijimos, daña. ¿Qué se hace para tomar así un buen vino? Lechem, basar. Ven simcha ela, ve basar, ve yain. Ahí cuando combinan las dos cosas, wow. ¿Se acuerdan la clase que ya 80 veces la usamos como ejemplo? Abraham, Sarah, Lot. Ok. Imagínense que haces el sistema de Abraham, Sarah, Lot, Neshama, cuerpo, etc. Y no conoces la historia de Abraham, ni de Sarah, ni de Lot, nunca lo leíste en tu vida. El concepto lo escuchas, pero no entiendes sobre qué lo estás asentando. Pero cuando conoces bien el Basar Velechem de la Torah, y lo estudiaste a fondo con Mefarshim, con Rashi, con Rambam, y llegas a un nivel que es el más sabroso, que crees que entendiste el versículo, y de repente abres el Zohar y te lo explica completamente a fondo, ahí lo saboreas mejor. Como siempre digo, ¿cuál es la dificultad de decir un hidush a gente que no tiene información básica? Que tu hidush es un pshat para él. ¿Qué es pshat?
Pshat es lo básico. Ah, como no sabe nada, el gran hidush tuyo para él es lo básico. No lo va a disfrutar jamás. ¿Cuándo se disfruta de un hidush? Cuando tienes pshat y crees que sabes el pshat, que ya estudiaste todo el pshat, de repente, ¡boom! ¡Ah, qué hidush! ¿Entendimos? La parte de Kabbalah es vino. Come, disfruta y el vino te hará caer todo bien. Por lo tanto, hay obligación, trae aquí, de estudiar Mishnah, de estudiar Gemara, de estudiar Rambam, de estudiar Shulchan Aruch, de estudiar obviamente todos los versículos de la Torah. O sea, primero es lo primero. No se brinca escalones. Yo siempre digo que la Kabbalah es el mundo celestial, el mundo angelical. Cuando caminábamos en el desierto y en el Santo Santorum había el objeto más sagrado en el judaísmo. ¿Cuál es? ¿Cómo estaba construido el Aron Abrit? Sí, pero dentro ¿qué había? No había pisos, pero lo voy a poner en pisos para entender. Primer piso, en el fondo del arca. No de qué está hecha la arca. Dentro, ¿qué hay guardado? El primer piso, Shivrei Luchot, las tablas rotas. Encima, 10 mandamientos. Encima, el Sefer Torah que Moshe Rabbeinu escribió y lo guardó allá. Encima, tapa y querubines. Ahí está todo el sistema. Ahí está todo el sistema. Empiezas a estudiar Torah y lo único que sabes son Shivrei Luchot, roturas de alajá. Sí sé la alajá, pero a medias, oye, esto es así, esto es así. O sea, sabes, pero todo está roto. Después avanzas y sabes poco, 10 mandamientos, pero bien. Avanzas y ya sabes todo el rollo de la Torah, literal. Con todas las leyes y la halajot y la humrah y para acá. Y solo entonces puedes ir a los querubines, que son el mundo angelical y los parsufim uno enfrente de otro y etcétera, etcétera. Pero no puedes empezar de arriba. Hay etapas. Pshat, Remes, Dras, Sod, ya lo hablamos. Ahí abajo. Aramak. Kuf abajo. הרמ"ק מציין שתי בעיות בהקדמת לימוד הסוד ללימוד הפשט. האחת שהלומד שלא נתנסה בתורת הפשט, hablo de la Kabbalah באופן מוטעה להגשים את הרוחני. Cuando no tienes nada de información básica, toda la Kabbalah para ti es algo energético que trae segulot y todo es materialismo, materializar el cielo, como ya hablamos. Ashniya, yeshno, sulam, hay una escalera. Y la escalera se suben eslabón tras eslabón. No se puede saltar. Menciona un tercer problema. El que no estudió halajá, pues va a caer en pecados y va a ser averot porque no sabe, no estudió. Y ya vimos antes que cuando uno es un pecador y lo hace y todos saben que lo hace, y no por maldad, porque nadie le enseñó las halajot, todo es zera levatala. Paso a la siguiente página y de aquí es algo bello. Dice así: Tovim Ashnaim. Tovim Ashnaim quiere decir, la frase es Tovim Ashnaim min ha'echad. Es mejor dos que uno. ¿Qué quiere decir? Mi שהמשיך את ההדרכה של הרמ"ק הוא תלמידו הרב רבי חיים ויטל. Y dice así: hay que estudiar primero Mishnah y Talmud porque es el cuerpo. Y la Kabbalah es el alma. ¿Cómo puede haber alma sin cuerpo? ¿Por qué? Brinco una frase. Varese domel le neshama beli guf. She'en la sachar bemase la neshama. ¿Puede tener méritos y recompensa en el mundo venidero sin que ella entre al alma, al cuerpo? No puede. Por lo tanto, ¿dónde está el valor del alma?
En cuerpo. ¿Dónde está el valor del todo el estudio de Kabbalah? Solo cuando ya tienes el cuerpo. Que otra vez, también eso es un problema. Muchas veces no se estudia bien el Tanaj y cuando llegas a la Gemara, tu estudio es un poco diferente. Tú estudias Gemara y de repente la Gemara llega a un versículo. Como dice el versículo tal y tal. Normalmente el que estudia Gemara funciona así. Esto se aprende de un versículo. No sé cuál es el versículo, no entiendo el versículo, no sé dónde está el versículo, pero confío en la Gemara que si dijo que eso se aprende del versículo, hay uno así. Seguimos. ¿Me entienden? Es una realidad. ¿Dónde está el versículo? ¿Cómo se aprende? ¿De qué trata? Hay que tener cuidado, hay que saber todo, en orden. Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnayot, Gemara, Midrashim, Halachot, todo. Seguimos. הרבי חיים ויטל גם מוסיף שאין להסתפק רק במשנה ותלמוד ולהזניח את הקבלה כי הרי הוא כגוף חסר נשמה. Pero también del otro lado, si estudias nada más toda la parte de cuerpo y no entras un poquito a saborear la parte de la Kabbalah, tienes cuerpo sin alma. Tovim Ashnaim Mina Echad. Lo mejor son los dos y no uno de los dos. Bemakom shelibo hafetz. Esta parte es muy importante. Además de la regla de lo que deben todos de estudiar. O sea, ¿cuál es la regla para todos? ¿Qué tienes que estudiar en tu vida? El orden, pero ¿qué tienes que abarcar con orden? Todo. Tienes que saber todo. Pshat, Remes, Drash, Sod, Alajá, Musar, todo. Pero dentro del todo hay Libo Hafetz. En Adam Lomed Ela Benkom Shel Libo Hafetz. Se entiende de dos formas. Uno estudia donde su corazón desea, tanto físicamente como material. ¿Qué material te llama? ¿Qué material te gusta? Aquí Dios, yo creo, sí, nos hizo diferentes. Como Dios quiere que todas las ramas de la Torah sean fomentadas, encontrarás gente maravilladas por Halajá. Le fascina la mahloket, la nafkamina, el esto, va acá, para Halajá para arriba, Halajá para abajo. Otros, dale dafayomi una vez y otra, así un ashaz. Otro, Agadot, Alajo, Psukim, otro, Kabbalah, todos tienen, o sea, todos nosotros tenemos que tener siempre universidades de cada rama, y oradores, y jajamim, y expertos en cada rama. Pero el alumno al final, hay algo que le emociona, le hace clic. El consejo de jajamim es, donde tengas clic, ve. Lo mejor, repito, es que tengas clic a todo. Y si la tarde de clase de, entras. Y si ahorita Jabrutá de, entras. O sea, le entras a todo, pero se permite que uno tenga un clic extra para algo. ¿Estamos? Besefer Orot HaTorah, Mechadesh Araya Kuk, שישנו חילוק בין מי שלומד קבלה כדי לצאת ידי חובה, למי שנפשו משתוקקת אל הפנימיות. Uno, tienes que estudiar Kabbalah porque es obligación de tocar todas las ramas. Y tienes obligación de estudiar Gemara y Rambam y Halajá y Musar porque tienes que tocar todas las ramas. Pero hay algo que nafsho hafetza. ומי שרוצה ללמוד קבלה כדי לצאת ידי חובה בלבד, בזה כתבו הראשונים שלו ילמד עד שימלא תרסו ש"ס ופוסקים. אבל כשנפשו של האדם משתוקקת ללימוד סתרי תורה, כי מוצא הוא שמזה באה לו יראת שמיים, אדם שכזה רשאי ללמוד. Es decir, hay gente que dicen, esto es lo que me trae a mí יראת שמיים. Esto es lo que me trae a mí acercarme a Dios. Dice el Raya que si es así, aunque todavía no llegaste a estudiar y terminar el Shas y todas las Mishnayot y todas las cosas, como lo estás usando para entrar, se vale
que se empiece con conceptos básicos de acá para entrar. Entonces, es fácil que se confunda, que también luego toda la idea se le va para los... por eso. Esto, como vamos a ver ahora, debe de ser guiado. Uno tiene que, lo que se llama hacerle harab, alguien que te guíe y te enganche con esto, con una finalidad. ¿La finalidad cuál es? Sentarse a estudiar con Jabrutá, Gemara, y Mishnayot, y Rambam, y Shulchan Aruch, todo eso a fondo. Si vienes de allá, esto es el vinito. Si no vienes de allá, lo voy a describir otra vez con la misma idea, una copita chiquita de vinito para abrir el apetito se vale. ¿Pasa o no pasa? Toma, abre el apetito. También, pero no te emborraches. No es tu fuerte. Un vinito, pruébalo, ahora a comer. Kiddush. Me voy a la página Kuf-Ey abajo. Aquí habla algo muy bonito del maestro que lo enseña. ¿Qué condición tiene que tener el maestro que lo enseña? Dice así, última parte de abajo, el Kuf-Ey. Umimi ilmad, ¿de quién puedes estudiar? Ahora va a hablar de maestros y de libros. Porque son dos fuentes para obtener información. Umimi ilmad, bezulat ma shekadam en benyan haTorah she'en lilmod ota ela mimalach Hashem tzevakot. Puede estudiarlo nada más mimalach Hashem tzevakot. Y bakshu Torah mi piu es nada más si tu maestro es malach. Shu malach. Si vamos a esperar un malachim, ¿quién va a estudiar? No va a estudiar nada. ¿Qué es malach? Un perush maravilloso. Malach es solo un mensajero. Cuando el maestro es nada más un mensajero, entre lo que dijo él, te lo traduce para que tú te lo agarra y te lo trae, eso se puede estudiar. Cuando es uno que empieza a fanfarronear y a inventar, y a mí me late, y eso es así, ahí ya no es malach. ¿Entendimos? Malach es un facilitador, mensajero, recoge de Akadosh Baruj Hu y te lo pasa a ti, eso es malach. En el momento que el malach, y pasó, cuando Dios mandó los dos malachim a Sodoma y Gomorra, ¿qué les pasó a esos dos malachim? ¿Qué se echaron a perder? ¿Qué pecaron? ¿Qué comieron un sándwich de jamón? ¿Qué hicieron? Es decir, dejaron de sentir o hacer sentir a la gente que son enviados y empezaron a atribuirse Kimashchitim anachnu. Nosotros decidimos destruir este lugar. En ese momento dejó de ser Shaliach. Y al dejar de ser Shaliach, ¿en qué se convierte? En Elohim Ajerim. Que yo soy la fuerza. ¿Entendimos? Y por eso fueron castigados y no pudieron, después de que destruyeron Sodoma y Gomorra, se metieron en una cueva, no regresaron que 136 años, hasta que Jacob vino soñó con las escaleras y los malachim que suben son ellos. Es decir, hay esa avodah zará de dejar de ser mensajero. ¿Dónde se ha insinuado eso en la Torah? Lo yeleja pesel. ¿Qué es lo yeleja pesel? No tendrás estatua. Dice Jajamim, lo ta'ase mimcha pesel. No te hagas estatua. No te hagas Dios. Si eres malach Hashem, pasa. ¿Entendimos? Pero tú que eres ignorante, no te lo digo, mi hijo, que soy ignorante, ¿cómo vas a saber quién sí y quién no? Pregunta. Seguimos. Kuf Zain, me paso. Morea Kabbalah Mitim, estoy en Kuf Zain, me pasé en las líneas que salen afuera. Morea Kabbalah Mitim, que Dugmat Ashla Kadosh, לא החשיבו את עצמם כמבינים את עומק הסודות לאושרם וידעו כי חוכמה זו אין לה סוף ותכלית והכל תלוי במה שהאדם מקדש עצמו מלמעלה. Es decir, milemata. ¿Qué quiere decir? Ahora es muy importante esto tanto al maestro como al alumno. Todo
se compara a orot bekelim, luces y recipientes. La luz debe de pasar y el recipiente tiene que recibirlo. El ejemplo más fácil, ¿cómo se llama? Sí, hilo de luz, cable de luz y foco. El cable que es conductor, malaj, recoge de la planta, de la fuente y lo pasa. El foco que es el receptor. ¿Cómo funcionan las cosas bien sin cortos circuitos? Que el cable esté completo, bastante grueso, no sé, todas las condiciones de cable. 2, el foco tiene que tener, hablaremos de los focos antiguos, ¿no? Y cuando escuchen esta clase en unos años, googleen foco para que vean cómo funcionaba. Hay filamento, ¿no? Y ese filamento, imagínense que lo pusieron muy grueso y el vidrio muy delgado. Se va a explotar. ¿Por qué? Porque no puede sostener la energía y el calor el recipiente. Entonces, si entendimos eso, electricidad, así funciona todo. Uno que es conductor tiene que procurar ser la banda más ancha. Y ya depende del conductor cuánto se amplía para que pueda pasar. Pero también el receptor tiene que tener todas las condiciones necesarias para recibirlo. Mejor que eso no se puede explicar. Paso a la página. Kufjet. Gam Rabbi Yaakov Abu Hatzera בספר גנזי המלך מתייחס לשאלה לימוד הקבלה מתוך ספרים. Ahora vamos a hablar de estudiarlo de libros. Porque el libro puede llegar a sustituir el maestro. ¿Se puede estudiar de libros o no? O estudia de libros Gemara, estudia de libros Mishnayot, pero esto no. ¿Se puede o no? Esa es la pregunta. Dice así. Sí, pero a veces vamos a entender la ventaja de un jajam contra un libro. ¿Cuál es la ventaja? No, que puedes hacer preguntas. Al libro no le puedes preguntar. O sea, no entendí. Explícamelo otra vez. ¿No? Ok. No, y a veces cuando O sea, muchos de ustedes saben hebreo y con todo eso que tienen en el libro vienen porque es diferente, lo explicas, traes ejemplos, respondes. Está bien, es la copa de vino para abrir el apetito para que se queden estudiando después. y el que lee solo seguro se equivoca. Vamos a ver. Dice Rabbi Yaakov Abu Hatzera lo siguiente. Rashai lilmod min asfarim, primeramente es permitido estudiar de libros. Más adelante dice Lamot, dice así. Ok, lo voy a resumir. Dice, hoy en día hay muchos libros escritos muy fácil, ameno, claro. Por ejemplo, en estudios de Gemara. Antes no había forma de estudiar si no tienes Jabruta. Hoy no digo que es lo ideal, pero sí puedes de repente encontrar a alguien estudiando Gemara con todos los tipos de Gemarot nuevos que están saliendo, que tienen la explicación a fondo de la palabrita, de la coma, el versículo y donde aparece. El libro se convirtió en tu propia Jabruta. Se vale, pero hay que también saber un limitante. Y ese limitante, quiero decirles una filosofía particular, sin usar muchos ejemplos para no meterme en camisas de 11 balas, pero la idea. Una vez llegó alguien y me trae un libro de un X rabino en el mundo y me dice, ¿qué opinas? ¿Se puede leer o no? Le dije, es que este libro, según me estás explicando, no se escribió para judíos. Se escribió al Goy
para que se enamore del judaísmo o para que respete el judaísmo. Por lo tanto, no se escribió para mí. Yo no lo tengo que leer. Igualito un libro de Rabbi Chaim Vital. No lo escribió para mí. Lo escribió a niveles más elevados. Por lo tanto, su idioma no es mi idioma. Porque él parte del punto que yo ya sé, A, B, C, D, y nada más me habla de la siguiente letra. Entonces no es para mí. Cuando tú leas un libro, averigua para quién lo escribieron. Si lo escribieron libros de Kabbalah para que lo vendan bien en el mundo y todo les fascina la Kabbalah, entonces no lo escriben para mí, lo escriben para el mundo, para venderlo. Cuando tú sepas que alguien escribió un libro a tu nivel, a tu medida, ahora sí, léelo. Siempre hagan ese ejercicio antes de abrir un libro. ¿Cuántos libros, se los dije antes de empezar este libro, cuántos libros de Kabbalah existen? Millones. ¿Por qué me empeñé que estudiemos este? Porque sé que él lo escribió, le conozco bien al Jajam, para gente como nosotros. Ok, ya estás hablando mi idioma. Y puede ser que en un momento dado vuele. Yo diré, perdón, este capítulo ya no es para mí. Puedo brincar. Pero lo más bonito es buscar el libro que alguien pensó en mí para escribirlo. Cuando yo empecé a escribir mis libros, la primera pregunta que me hizo el que me ayudó a escribir ¿a quién te estás dirigiendo? ¿Qué tipo de gente? En base a quién te estás dirigiendo, El lenguaje. es el lenguaje, es el término, es las líneas que gastas explicando cosas básicas. Porque supones que esta persona no conoció quién era el rey Yahú. Para él Yahú es una página de internet. Es decir, tienes que explicar. El rey Yahú era fue para allá. Terminamos, vamos a ver. Eso es respecto a los libros. Un detalle más, perdón que me extendí hoy, es que ya quiero terminar la introducción. Es el tema de la edad. Se los resumo. En un libro, dice que 40 años en adelante. Otros libros traen casado y 20 años. Y al final, conclusión, todo depende de cuánto sabe uno. No para estudiar esto, para estudiar la Kabbalah verdadera a fondo. Cuando uno está lleno de Torah y edad avanzada, ya está preparado. Pero ¿de qué sirve uno que no sabe nada y ya tiene 60 años y nunca estudió Bereshit? A nivel de Torah, en 3 años hay que hacer el halakhe. Otra condición muy importante que es página Kuf Yud Aleph, mucha recomendación para que el cable esté ancho y los focos estén bien preparados, es mikve. La tevilá en el mikve, cuando no hay pandemia, es algo muy puro, muy grande. Aquí trae algo interesante que yo no sabía. El Rabbi Chaim Vital testimonia que siempre iban al mikve para estudiar la Kabbalah. Pero el mismo maestro, el Arizal, durante el invierno, si no me equivoco y lo leí rápido, su mamá le prohibía, o él mismo, no iba al mikve en el invierno. Le entiendo. Tzfat, nevando. Mikve del Arizal, Shema Israel. En el verano con calor matando lo dudas. Y él se enfermaba de eso. ¿No? ¿Qué quiere decir? Dice aquí que eso quiere decir que ir al mikve es buenísimo, pero no es condición. Que si no, ya prohibido estudiar. Es bueno, muy recomendable. Cuando otra vez se habla de las cosas muy profundas. Y otro tema, Israel. Siempre es, en la página Kuf Yud Gimel, estudiar en Eretz Israel. Él trae que, miren la página Kuf Yud Dalet, Rabbi Eliyahu Mani, Ma'id,
al Jajme Aram Tzova. Rabbi Eliyahu Mani testimonia que los Jajamim cabalistas de Aram Tzova, que Sheitorer Libam Lejaven, cuando tenían la intención de estudiar y profundizar y empezar con las Kavanot, y viajaban hasta Eretz Israel, hasta Jerusalén, para ahí estudiarlo, ahí profundizar y regresar. ¿Por qué? Ma'alat Eretz Israel es una ma'alá que tiene por encima de toda la diáspora, por lógica, pero última frase, dos líneas últimas, Ulam, ese ya sí lo escribieron para nosotros, Ulam lemase, Barur shegam yudei chutz la'aretz, también los judíos en la diáspora, Asur lahem liznoach limud hakodesh, no tienen que dejar de estudiar esa Torah sagrada, Velo neemru advarim, ela le mitzvah min hamubchar, lo mejor de lo mejor es allá, pero si no alcanzaste allá, donde sea, estúdialo.